¿Qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes. El propósito de poder desarrollar este video es para darles una introducción de lo que nos correspondía la clase del día de hoy para seguir adelantando los tiempos, ¿verdad? Quise elaborar este pequeño video para darnos ya una idea de lo que va a ser el módulo número 6. Sean todos bienvenidos. El módulo se llama Introducción a la Psicopatología. Obviamente como consejero, si bien es cierto, no va a desarrollar a plenitud una intervención, sobre todo a nivel muy especializado como es la psicopatología. Por lo menos debe tener una noción, una idea al menos del tema, sobre todo porque quizás será primero una de las primeras personas que tenga contacto con algún paciente que tenga este tipo de situaciones de salud mental, que dicho sea de paso por las características que vamos a estar viendo en estas clases, no cualquiera puede desarrollar un acompañamiento, aunque lo más recomendable es que cuando nos topemos en un caso sobre todo de índole psicopatológico, lo ideal es que cada uno de ustedes opte mejor por canalizar con un especialista médico psiquiatra, sobre todo en casos. Pero ¿cómo lo podemos hacer si en algún momento dado no sabemos si realmente estamos frente a un caso que requiera este tipo de atención? Por eso es que el día de hoy vamos a introducirnos ya a lo que es este sexto módulo y están junto con este módulo a con 3 módulos prácticamente para terminar el diplomado. Así que vamos a adentrarnos al tema porque es un tema sumamente interesante. Para empezar, pues vamos a definir lo que es la psicopatología. Desde el punto de vista de la etimología de la palabra, y entiéndase bien, cuando yo me refiero a la etimología de la palabra, me refiero al origen de la palabra misma, al origen etimológico o a la raíz de la palabra. Cuando hablamos de psicopatología, si bien es cierto la palabra psico es muy conocida en el ambiente, que tiene que ver con la mente, y patología tiene que ver con enfermedad, tiene que ver ciertamente con el estudio tratado de la enfermedad de la mente, en pocas palabras o en palabras muy generales. Para muchos de nosotros el tema va a ser un tema bastante muy general. Si bien es cierto, sé que hay compañeros que son especialistas o que de alguna manera tienen ya un amplio concepto de lo que es la psicopatología. Para algunos de ustedes va a ser un tema relativamente nuevo y que por lo tanto requerirá ciertamente prestarle atención a lo que es este módulo. Que bueno, a algunos de ustedes o a la mayoría de ustedes más bien le va a tocar a exponer un tema y eso lo vamos a definir en la siguiente sesión para concluir. Como les había yo mencionado anteriormente, ¿verdad? El módulo o este módulo va a tener solamente igual 3 sesiones, al igual que el módulo anterior. Y bueno, vamos a introducirnos al tema de la psicopatología desde el punto primero, desde el punto de vista de la historia y la relación con otras disciplinas que tienen que ver con la psicopatología. Sí, la salud mental siempre ha sido un tema de preocupación a lo largo y ancho de la historia de la humanidad. Es decir, no es un tema nuevo. Obviamente, hoy en día, con los adelantos científicos, con el estudio mucho más detallado específicamente del cerebro humano, a través de los microscopios sumamente muy avanzados, nos dan las pautas para poder tener la oportunidad de profundizar más en el tema. En este sentido, la psicopatología, como dije hace un momento, no es un tema nuevo. Siempre el hombre se ha preguntado por qué el ser humano reacciona o actúa o tiene cierto tipo de conducta, que muchas veces va a ser una conducta muy fuera de lo común o relacionada a las conductas anormales. Y justamente ya de allí viene la palabra psicopatología, ¿no? Normalmente nos referimos sí, a las conductas anormales del hombre o de la mente.
pensando un poco en esto, nos vamos a dar a la tarea de poder conocer un poco más acerca del tema. Y para empezar, pues vamos a hablar cómo se relaciona, por ejemplo, la psicopatología desde el punto de vista de la antropología. Y de aquí pues vamos a encontrar muchas, las primeras quizás explicaciones relacionadas a ciertas conductas del hombre. En algunas imágenes que yo les voy a presentar de manera muy puntual, o que más bien les voy a pasar la presentación, ustedes van a encontrar que existen ciertos cráneos, y lo voy a mencionar así, cráneos que se han encontrado sobre los primeros asentamientos humanos, y estoy hablando hace más de miles de años, donde los primeros asentamientos humanos y los primeros fósiles de cráneos humanos más antiguos, muchos de ellos tenían ciertas huecos, por decirlo así, ciertas hendiduras en ciertas partes del cerebro que estaban, que muchos de ellos empezaron a preguntar por qué en ciertas civilizaciones, en ciertos momentos o en ciertas sociedades, habían cráneos que parecía que tenían ciertos orificios, o que tenían más bien ciertos orificios, y que estaban muy relacionados precisamente al principio con no tener una explicación lógica de lo que estaba sucediendo. Muy a menudo nosotros nos damos cuenta que no es un tema sencillo de entrada, porque las primeras investigaciones, hallazgos relacionados con el tema, obviamente generaron mucho conflicto dentro de los científicos, dentro de las comunidades, sobre todo dentro de los antropólogos. Y aquí el tema tiene que ver con la antropología y la psicopatología, porque justamente ellos se encargaron de encontrar los primeros vestigios humanos que tenían ciertas cavidades, hendiduras, huecos, que al principio se creía o se creyó por muchos años que este tipo de situaciones era meramente accidental, que tal vez ese había sido las razones por las que un cráneo estaba incompleto y que le hacía falta cierto hueso en cierta parte del cráneo o del cerebro. Y lo van a ver ustedes en algunas imágenes que en su momento les voy a pasar, porque algunos creen que había sido producto de un accidente. Entonces, y que justamente en eso estaba sucediendo eh, cuando al paso de los años, las conclusiones más acertadas de este tipo de explicaciones ya se han dado estos últimos años, es que no, es que estos cráneos no es que habían sufrido algún accidente o habían sido estropeados o lastimados durante algún conflicto bélico, para nada, sino que realmente este tipo de situaciones se llegó a dar como una práctica en el intento de querer explicar por qué ciertas personas padecían o tenían un cierto tipo de conducta, muy a veces diferente a la conducta normal de la sociedad. Por supuesto, al principio no era una de las ideas primarias, sin embargo, pasaron los años y hoy en día se le conoce, ¿sí?, a este tipo de práctica, porque fue una práctica, digámoslo así, médica, muy autóctona, y se le conoce como trepanación. Sí, la palabra trepanación, escúchenla bien, indaguen o investiguen un poquito más si quieren ustedes de eso. Y es justamente la trepanación, era una práctica que se hacía con algunas personas muy puntualmente y que se creía que era una de las formas en que las primeras civilizaciones de seres humanos que empezaron a agruparse, a asentarse en ciertos lugares geográficos y a socializar, fueron de las primeras prácticas que veían que tenían que desarrollar desde el punto de vista de la atención médica, porque de repente la persona padecía o desarrollaba cierta conducta fuera de lo común, y en el intento de querer buscarle una explicación, ellos desarrollaban un tipo de cirugía, por decirlo así, en la actualidad sería algo así,
una intervención quirúrgica en cierta parte del cerebro, ¿no? Hay varios cerebros, hay varias imágenes. Si ustedes buscan la palabra trepanación, les va a aparecer en el área de imágenes un montón de cráneos con diferentes huecos en diferentes partes del cerebro. Y sí, ciertamente la idea primaria de aquel entonces era encontrarle una explicación a las conductas anormales que parecía que padecían ciertas personas en aquel entonces. Hablando precisamente o refiriéndose que la conducta relacionada con la conducta anormal del hombre es una experiencia que llegó junto con la vida del hombre, ya sea por cuestiones genéticas, como lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿no? Las razones genéticas, las razones ambientales, las razones obviamente traumáticas que pueden tener una persona o inclusive adictivas que puede desarrollar una persona cuando la persona padece algún tipo de enfermedad mental. Muy comúnmente, y esto tiene que ver con las imágenes que yo les expresaba, hoy en día se sabe, por supuesto, que más que darle algún otro tipo de explicación de accidente o algún conflicto bélico, hoy se sabe que era la forma en cómo trataban de intervenir para buscarle una explicación, ¿sí?, a la situación mental de ciertas personas. Es decir, la persona desarrollaba o estaba presente de forma presencial en la sociedad, y aquellos que desarrollaban algún tipo de trastorno mental derivado por X situación que me acabo de mencionar, accidental, adictiva o por algún tipo de conflicto, y había algún tipo de golpe en determinada parte del cuerpo o más bien de la cabeza, ellos desarrollaban ciertamente una enfermedad mental, y en el intento de curar o de buscar sanar la vida de la persona que estaba enferma mentalmente, ellos hacían cirugías de ese tipo, porque al principio se creía que este tipo de cirugías lo hacían después de que la persona ya había fallecido, y no es así. Este tipo de cirugías le hacían todavía cuando la persona estaba viva. Y obviamente estoy hablando hace unos 4, 5, 6 mil años antes de Cristo, cuando no había anestesia, cuando no había obviamente un neurólogo, cuando no había ningún tipo de situaciones hospitalarias como las presentamos el día de hoy. Y entonces imagínense ustedes el sufrimiento que tenían las personas que padecían una enfermedad mental, y que la sociedad buscaba la forma de explicar o de ayudar a las personas que padecían este tipo de enfermedades, haciendo una intervención quirúrgica hace 4.000 años, 5.000 o 6.000 años antes de Cristo. Obviamente era un sufrimiento, la mayoría de la gente, por el tipo, por supuesto, de intervención, moría. Ahora, ¿por qué lo hacían? Al principio no tenía mucho conocimiento en la sociedad del por qué tenían este tipo de prácticas. La realidad de las cosas es que hoy en día se sabe que la intención primaria de aquel entonces de hacer este tipo de intervención, sin anestesia por supuesto, y que todo estaba relacionado con la intención de querer sanar o de tratar de salvaguardar la vida de un paciente que había desarrollado algún tipo de enfermedad mental. Porque ellos tenían la idea de que si ellos desarrollaban un hueco, ya entendían que muy probablemente la conducta normal de la persona que había desarrollado algún tipo de enfermedad mental estaba muy relacionada precisamente con este tipo de conductas, muy relacionada con la parte de la cabeza y del cerebro. Entonces, por eso allí hacían ese tipo de incisión, porque creían que si estaba poseído por un espíritu de esa forma podría salir, o la enfermedad podría escaparse de esa manera. Entonces, fíjense que de esa manera se relacionó pues la psicopatología con la antropología, porque desde
tiempos muy antiguos el hombre siempre, por X o Y razón, por cuestiones que ya hemos mencionado al principio de este video, ha desarrollado algún tipo de enfermedad mental, y esto ha llevado a que el hombre intente encontrarle alguna explicación lógica, ¿sí? Alguna explicación relacionada con el tema de la salud mental, y de esa manera los antropólogos han encontrado este tipo de situaciones que están obviamente generando un conflicto particular, ¿sí? O que generan un conflicto particular para intentar entender cómo o por qué desarrollan enfermedades mentales. Junto con esta disciplina como es la antropología, también existe la otra, que es la psicología, como una disciplina muy relacionada con la psicopatología. No es novedad para ustedes que existen diferentes ramas de la psicología, ¿verdad? La psicología social, bueno, hay varias, la psicología laboral, la psicología general, la psicología clínica, que es justamente esta rama de la psicología que se encarga justamente de estudiar un poco más a detalles lo relacionado con la conducta, pero desde el punto de vista más clínico, obviamente desde el punto de vista más psicoterapéutico, y sobre todo desde el punto de vista más relacionado con las conductas anormales del ser humano. Obviamente la psicología clínica es un área mucho más, una rama de la psicología más especializada para intentar entender un poco acerca de esto, ¿no? Y esto obviamente nos permite poder entender un poco más, no tan a nivel médico psiquiátrico, pero sí tener unas herramientas más sólidas, el que estudia psicología clínica, más sólidas para entender, inclusive desarrollar un diagnóstico general, no necesariamente una intervención mucho especializada como un psiquiatra, pero sí una intervención general. Pero de alguna forma nosotros podemos conocer un poco más acerca de las enfermedades mentales a través de esta disciplina especializada en la psicología clínica. Y de esta forma, obviamente los que estudian eso, pues estudian un poco más a fondo y específicamente cómo se desarrollan este tipo de enfermedades mentales que intervienen ya en la conducta y que cada vez va siendo más compleja o más complicada este tipo de conductas, ¿verdad? El ser humano en la sociedad moderna va siendo cada vez más sensible a ese tipo de situaciones que se pueden presentar y desarrollan cada vez de manera más continua algún tipo de trastorno, enfermedad o situación de salud mental que no es básica, sino ya es intermedia, ya es algo digno de considerar. Inclusive hoy la Organización Mundial de la Salud se está preguntando, por ejemplo, qué tipo de situaciones de carácter mental pudiera estar afectando a la sociedad como resultado de la pandemia que acabamos de vivir. O qué tipo de situación de salud mental en cada país, porque esto tiene que ver en cada país. Por ejemplo, aquí en México hay la ansiedad, la bipolaridad, por ejemplo, son son de los trastornos más desarrollados entre los mexicanos. Es un tema interesante, muy interesante. El trastorno de bipolaridad es muy común cada vez, pero hay otros trastornos que se desarrollan en la juventud, que cada vez pareciera que van siendo más comunes y se desarrollan dentro del contexto muy juvenil. Sin embargo, muchos de nosotros a veces no tomamos en cuenta esta parte o desconocemos muchas veces del tema. Pero sí, en México no estamos exentos. Son de los países en América Latina que desarrollan más tipo de trastornos mentales y que cada vez más se va haciendo
más difícil de entender, de tratar y sobre todo que las personas se puedan dar cuenta cuando hay ese cambio entre una conducta normal y una conducta normal. Ahora, el concepto mismo de la conducta normal es un tema de debate hasta el día de hoy. Los científicos todavía no se ponen de acuerdo en un momento dado cómo definir una conducta normal de una conducta normal. Si sigue deliberando, porque hoy en día el problema es que todo tipo de conducta se relativiza. Es decir, nadie tiene una conducta normal aceptada por todos, sino que todas las conductas son normales desde el punto de vista y desde el contexto de cada persona. Entonces, lo que para ti puede ser normal, para otro no lo es, y así sucesivamente. Lo que para el otro lo es, para ti puede no ser normal. A eso me refiero más bien cuando digo que las conductas de hoy en día muchas veces o muchas de ellas se están relativizando. No hay una verdad absoluta. Todo tiene que ver desde el punto de vista de quien lo dice o porque lo dice o porque lo cree. Y junto con esto nos vamos a dar cuenta que entonces el tema de la salud mental es un tema de carácter global. Y se sigue todavía seguramente indagando cuáles son las principales consecuencias de carácter mental que la humanidad está desarrollando como resultado de la pandemia que estamos, pareciera que, intentando llegar a su fin. Eso tiene que ver con el segundo aspecto de lo que el día de hoy estamos comenzando a hablar. La sociología. La sociología también, por supuesto, tiene mucho que ver con la psicopatología. ¿Por qué? Porque obviamente la sociología, desde el punto de vista, ¿sí?, del origen etimológico de la palabra, pues estudia el comportamiento humano de las masas. Y decíamos hace un rato con el ejemplo de la trepanación, que ciertamente los primeros vestigios humanos trataron de indagar cómo solucionarle o darle alguna alternativa de solución a una conducta que se salía de la conducta, en teoría, de la conducta normal. Mucho de esto, por supuesto, vamos a verlo solamente de manera muy general, pero que es importante que nosotros notemos cuán importantes son estas disciplinas y cómo convergen entre sí, cómo cada uno de ellas expresa sus diferentes puntos de vista. Bien, decía yo que el tema lo habríamos de ver en primer lugar, y esto tiene que ver con lo que vamos a desarrollar el día de hoy, desde el punto de vista de la historia, cómo la historia del hombre influye para que podamos nosotros darnos cuenta cuán importante es entender el asunto del tema de la salud mental desde el punto de vista de la antropología. Y sí, desde el punto de vista de las disciplinas más cercanas. Por ejemplo, no solamente los antropólogos han descubierto cráneos así. Los antropólogos tienen diferentes áreas y tienen sus áreas de especialización. Obvio, algunas de ellas están muy relacionadas precisamente con intentar entender cómo eran los comportamientos humanos desde los primeros asentamientos humanos sobre la faz de la Tierra. Y las prácticas de todo tipo, culturales, obviamente prácticas de vida social, prácticas de vida relacionadas con la parte económica, ambiental, inclusive con la parte sanitaria del hombre. Y los antropólogos, por ejemplo, han descubierto que las primeras explicaciones de la salud relacionadas con la salud mental y las enfermedades mentales estaban relacionados, por ejemplo, con la idea del totemismo. ¿Totemismo? Sí, totemismo. Totemismo, la creencia de que cada miembro del clan estaba mágicamente aliado o unido a una especie de animal o planta y que este animal o esta planta vivían en una condición de codependencia. Lo que le pasaba a la persona le pasaba al animal que vivía dentro de la persona. Y obviamente
este es un concepto que dentro de la misma antropología se ha descubierto que las primeras civilizaciones tenían esa idea. Y por eso que decían que muchos de ellos, por ejemplo, los que desarrollaban algún tipo de enfermedad mental, era porque el animal o la planta que estaba dentro de sí, porque era un tipo simbionte, por decirlo así, estaban ligados a la misma esencia de la persona, y que por lo tanto cuando una persona desarrollaba algún tipo de conducta extraña, alguna actitud, alguna acción fuera de lo común, se decía entonces que de repente entonces el animal que vivía dentro de sí de forma mágica pues tomaba por momentos posesión de la persona y le hacía que actuara o que pensara o que se condujera de determinada forma. A esto se le conoce como totemismo. Yo les dije hace mucho tiempo o hace varios módulos atrás la experiencia que yo tuve, y justamente voy a ir, yo creo, unas 3 o 4 semanas por allá a esa zona de la Costa Chica de Guerrero, donde yo les explicaba que la idea del totemismo es una idea muy común y muy actual en nuestro país, sobre todo en regiones afromestizas, donde las ideas africanas convergen con las ideas mexicanas, y que de alguna manera el totemismo es parte de la cultura afromestiza de esa parte o de esa región de nuestro país. Y voy a aprovechar precisamente a ir a las colonias, iba yo a decir aldeas, pero no es aldea, sino colonias, donde precisamente existen personas que creen en ese tipo de conductas, de situaciones, y que se presentan cada vez más de forma recurrente en las diferentes formas y manifestaciones, ¿no? Yo lo escuché hablar de forma literal. Lo escuché hablar, escuché decir, escuché expresar. Los ancianos decían, es que tiene el tono del tigre, tiene el tono del águila, es que tiene el tono del venado, tiene el tono de cierta planta, para referirse precisamente a que cada hombre vivía íntimamente alineado, cada persona que nacía allí. Y lo decía precisamente en un contexto porque alguna vez fui invitado a un bautismo de niños muy cercanos, que yo conocía a las personas, y bueno, veía yo precisamente que ese tipo de situaciones era parte y miren que cuando lo platico ahorita me viene a la mente, justamente se me viene a la mente justamente la experiencia que me tocó vivir con un bautizo de un niño que yo tuve en mis brazos, ¿no? Estoy hablando hace 18 años atrás, ¿no? Ya debe ser un muchacho de 15, 17 años. Yo nunca volvía específicamente a esa parte del lugar. Pero recuerdo bien, ¿no?, la experiencia de escuchar de manera voluntaria que uno de los ancianos que habían sido invitados para el bautizo pudiera escuchar, es que tiene el tono de esto, o que no lo llevaran a bautizar porque mataban el animal que llevaban dentro. Esas ideas, por supuesto. A eso se le llama totemismo, ¿no? Otro concepto antropológico para darle explicación de las enfermedades mentales que existían era el concepto animismo, que obviamente que tiene que ver con el término de ánima, literalmente, donde el hombre primitivo se imaginaba que las cosas como las plantas, los animales, tenían su propia alma. La creencia en que las almas y los espíritus influyen sobre la vida de las personas o los animales sobre los objetos o fenómenos naturales es un ejemplo de cómo ellos pensaban, obviamente, y de ahí viene la palabra lunático eh, que se utilizó por muchos años para referirse a las personas que en determinado momento, y dicen que esto es verdad todavía, o que de alguna manera no saben específicamente por qué, ciertas enfermedades mentales, sobre todo en temporada, cierto tipo de enfermedades mentales, y se lo voy a hacer porque no hace mucho que lo escuché, hace un par de semanas o un poquito más.
ciertas enfermedades mentales están íntimamente relacionadas con los cambios de época del año, con el recorrido que hace la luna mes tras mes, y que a veces se alteran las personas, sobre todo en épocas o en días muy puntuales en que la luna tiene cierto tipo de acción sobre la faz de la Tierra. Esto obviamente no le presté mucha atención cuando lo mencioné, pero vale la pena saberlo si es verdad. Digo, no es que se conviertan en hombres lobos, para nada, pero sí es interesante que de alguna manera veamos que hasta el día de hoy este tipo de ideas animistas tienen cierto sentido para cierto grupo seguramente de personas que estudian particularmente este tipo de situaciones, ¿no? Las enfermedades mentales y su relación con el medio ambiente, ¿no? Si influye o no influye, cómo influye, etc. ¿Sí? Y la tercera explicación antropológica, por ejemplo, tiene que ver con la mágico-religiosa. Por ejemplo, la creencia que los dioses buenos, que los seres espirituales malos, que de alguna manera ellos concedían al ser humano bienestar, riqueza, salud y amor, y que los dioses malos traían enfermedades y podrían inclusive tomar posesión, dañar o traer algún tipo de problema de salud mental o de salud física. Y menciono mágico religiosa porque obviamente esto estaba relacionado con las ideas ancestrales sobre la magia y sobre el concepto actual. Por ejemplo, el pueblo judío tenía esa creencia, ¿no? De que todo lo bueno provenía de Dios, pero también todo lo malo provenía de otro ser que no era de Dios, que era su antagónico, ¿no? El enemigo o el innombrable, por decirlo así. Y que todos estos seres, de alguna forma, padecían, desarrollaban o tenían cierta influencia sobre cierto tipo de personas. Eso lo vemos obviamente en las historias judías, pero no solamente es una idea hebrea, sino también hubieron otras civilizaciones que también estaban muy relacionadas precisamente con el tema, ¿sí? Y que creían que la idea del bien y del mal estaba relacionado con las ideas de que si se portaba bien le iba bien, pero si se portaba mal o hacía algo malo era porque el diablo o un ser espiritual de alguna forma podía influir a través de una enfermedad, a través de una posesión, a una alteración de los sentidos y de la experiencia humana. Y que todo eso tiene que ver con las ideas y explicaciones más comunes que surgieron dentro de la antropología para intentar entender un poco cómo las enfermedades mentales no es un tema que se estudie desde ahora, pero es un tema que estuvo muy presente en las civilizaciones muy antiguas. Bueno, les he dado una explicación general acerca de este tipo de temas, de explicaciones relacionadas precisamente con la psicopatología y las explicaciones antropológicas. Me parece que es muy interesante si ustedes lo vamos viendo, pero no fueron los únicos que abordaron, ¿verdad? La psicología, a través, por supuesto, de los conceptos primarios que se empezaron a dar, sobre todo en el contexto de la cultura griega, es otra de las disciplinas que se ven permeados, por ejemplo, dentro de la mitología griega, dentro de los relatos mitológicos griegos, existe, y no solamente relatos, ¿verdad? También existen grandes pensadores y filósofos que intentaron explicar un poco el origen de ciertas enfermedades, ciertas conductas, junto con las conductas, obviamente, las enfermedades mentales, ¿no? Donde ahondaba mucho el concepto, ¿sí? Y ahí vamos a encontrar, por ejemplo, conceptos tomados no solamente de la mitología, sino de la cultura griega. Por ejemplo, el complejo de Edipo. Si no saben qué es el complejo de Edipo, les queda de tarea investigar qué es el complejo de Edipo.
¿sí? Algunos ya tienen idea. Por ejemplo, el complejo narcisista también es un término que se utiliza dentro de los relatos de la cultura griega, tanto el de Edipo como el narcisismo, y que hombres que, como Sigmund Freud, por ejemplo, desarrollaron de manera más, dándole una explicación más clínica a ese tipo de relatos para poder ilustrar un poco y entender cómo las conductas influyen a lo largo de la vida y de la historia del hombre, ¿sí? Entonces, no es un tema, digamos, que pueda ser de alguna manera que pueda ser tan sencillo. Normalmente, y hay otras, por supuesto, que tienen que ver con esto. Por ejemplo, los grandes pensadores como Hipócrates, como Platón. Hipócrates decía que los temperamentos, la personalidad del hombre se dividían, las conductas del hombre se dividían en tres: la manía, la melancolía y la frenitis, por ejemplo, para darles o intentar ya de darle una explicación más lógica, en este caso muy relacionada con la filosofía, para darles una explicación más coherente a por qué cierto tipo de conductas del hombre estaban relacionados con ciertas situaciones o estaciones del año o situaciones relacionadas con los días de la persona, etc. Platón fue uno de los que también, aparte de Hipócrates, ¿verdad? Platón fue uno de los que también abordó el tema de la salud, por supuesto, desde su muy enfoque filosófico relacionado con la salud y la dependencia del cuerpo y la mente, ¿sí? Entonces, muchos de nosotros estamos muy vinculados en ese sentido al tema de manera directa o indirectamente. Todo depende de cómo ustedes lo estén analizando. Se supone que esta parte de introducción a este módulo nos va a dar una idea de cuáles son los temas y que vamos a estar viendo. Obviamente, junto con esta introducción vamos a ver en la siguiente sesión, por ejemplo, cómo la ciencia ha descubierto que se desarrolla una enfermedad mental y conocer las características o las explicaciones más acertadas relacionadas con el tema nos va a permitir como consejeros abordar el tema de la psicopatología a sabiendas que en un momento dado ustedes podrán ser, y a mí me ha pasado, podrán ser los primeros en tener esa sospecha, porque hasta ese nivel vamos a llegar, de que la persona pudiéramos estar frente a un caso de carácter mental o psicopatológico, y que no es un asunto que nosotros en un momento dado podamos atender, porque si sobre todo es un caso de nivel muy avanzado, no hay un tratamiento terapéutico que pueda darle una solución o una alternativa, porque para eso se requiere obviamente algo más especializado, inclusive medicamento muy controlado. Así que cuando ustedes estén frente a casos en los que ustedes empiecen a sospechar que pudiera estar siendo afectada, bueno, piensen entonces un poco en cómo este tipo de situaciones podrán darle solución de manera muy sutil y saber canalizar de manera adecuada. Por supuesto que no va a ser el tema únicamente saber cómo entender, porque le digo, ustedes solamente tendrán una sospecha cuando vean puntualmente o escuchen de parte del paciente que llega a consulta que tiene una conducta, por ejemplo, muy repetitiva, ¿no? O que sí, tiene una conducta que sí, que en el transcurso de la semana es muy constante de hacer o de realizar, ¿no? Que digamos que sigue como un tipo patrón que de manera recurrente hace, y que la persona muchas veces no se siente fuera de sí. Para la persona puede ser una conducta muy normal. De hecho, se los tengo que decir, muchos de ellos no se dan cuenta que realmente ya han desarrollado una enfermedad mental.
Y para ellos el tipo de conducta puede llegar a ser muy normal porque su cerebro está habituado a hacerlo desde 3, 5, 7 meses atrás. Y eso lo vamos a ver en la siguiente clase, por supuesto, que ya va a ser una clase en vivo. Este video se graba con la intención de, obviamente, de poder tener ya una idea bastante general de lo que vamos a estar viendo, como también nos vamos a adentrar en el tema, por ejemplo, de cuáles son las características que puede un consejero saber o conocer para poder entender un poco cuando están frente a un caso, ¿no?, de salud mental que requiera de una atención especializada. Por supuesto que hay ciertas características, ciertos aspectos que hay que saber o conocer. También vamos a ver lo que dice el manual DSM-5 y ahí a ustedes les va a tocar exponer algún tema que tiene que ver con la psicopatología. Eso se lo tengo que asignar a ustedes el próximo miércoles por ahí. Acuérdenme, por favor, luego se me olvida. Acuérdenme el martes que les debo de desarrollar una lista, ¿sí?, de las enfermedades mentales más comunes y donde ustedes van a investigar y van a exponer frente al grupo pues cuáles son las enfermedades más comunes y más recurrentes, sus características y sus posibles soluciones. Dentro de las posibles soluciones hay que decirlo, no necesariamente es útil la terapia o la consejería, Sin embargo, en algunas de ellas que pueden ser relacionados con depresión, algún tipo de depresión, ¿verdad? Que tiene que ver con ansiedad, inclusive las drogas como también un problema de salud mental. Claro que sí pueden ser acompañadas terapéuticamente con la consejería, pero la mayoría de las enfermedades mentales, y yo lo tengo que decir, más del 90%, eso lo dice la Organización Mundial de la Salud, no lo digo yo, más del 90% de las enfermedades mentales no tienen cura. Yo conozco casos y estudiantes míos de este mismo diplomado en generaciones anteriores, que cuando llegaron a este módulo se abrieron abiertamente y dijeron: profe, yo padezco un problema de salud mental relacionado, por ejemplo, con... Déjenme ver si me acuerdo. Hace rato me estaba yo acordando, pero no me acuerdo ahorita, que tiene que ver, que es un... Fíjense que últimamente me he dado a investigar un poquito sobre por qué los jóvenes de esta edad, de 18, 20, 22 años, desarrollan una enfermedad llamada borderline. Es muy común, investíguensela, no sé por qué. Pero obviamente el caso que yo les comentaba de una compañera de la generación anterior, bueno, pues sí, estaba relacionado más con el consumo, pero es interesante ver por qué en un momento dado las personas que aparentemente viven una vida sana, una vida feliz, plena, completa, al exponerse ante situaciones, vivencias, experiencias o consumos, desarrollan algún tipo de enfermedad, ¿no? Entonces, es un tema interesante. Pero bueno, todos, tengo que decirlo, todos estamos expuestos a desarrollar algún tipo de enfermedad mental. Nadie puede decir que no. Sin embargo, muchos son los factores también que inciden para no desarrollar una enfermedad mental. ¿Sí? Eso lo vamos a ver, factores tanto geográficos como alimentarios, por ejemplo, etcétera, ¿no? Que en su momento también los tenemos que ver porque creo que vale la pena darle una lectura a las razones por las que desarrollamos muchas veces algunos o somos más propensos a desarrollar enfermedades mentales y otros no tanto, ¿no? Pero bueno, yo creo que hasta aquí vamos a dejar el video, lo voy a compartir con ustedes y me gustaría en su momento que ustedes, junto con el video, que ustedes puedan ver en el transcurso de la semana, hagan una pequeña síntesis del video que les estoy enviando ahorita y que me escriban cuáles son lo que más le llamó la atención, ¿no?
Sean, nuevamente les repito, ustedes bienvenidos a este módulo número 6 de 8 que van a ver, que se llama Introducción a la Psicopatología. Solamente va a ser una introducción, es imposible ver todos los temas de psicopatología en 3 sesiones, pero esperamos que sea una información muy útil para todos ustedes. Saludos, buenas noches y un abrazo a todos.